En el reino del príncipe próspero, la muerte reinaba afuera. Las aldeas caían una a una bajo la peste roja, sangre por poros, agonía veloz. Pero dentro de su abadía fortificada, todo era esplendor, máscaras y olvido. Durante meses, nobles y cortesanos rieron, bebieron, danzaron. 7 salones se abrían como los círculos de un infierno dorado. El último, alfombras negras y ventanas rojas. Y en él, un reloj colgaba del muro. Tic-tac, tic-tac. Luego, campanadas graves y lentas. Cada hora, sus campanadas quebraban la música, el baile, la ilusión. Un escalofrío recorría la sala. Hasta que, una noche, la música cesó por completo. Una figura apareció. No fue invitada, su máscara parecía un rostro cadáver, y su manto empapado en rojo, y donde pasaba, los murmullos morían. Edgar Allan Poe escribió La Máscara de la Muerte Roja en 1842. Lo que acabamos de escuchar es un resumen elaborado con ayuda de la inteligencia artificial con el propósito de captar el alma y el tono de esta obra. Ese tono oscuro y simbólico, característico de toda la producción de Poe, la cual ha generado una profunda fascinación en el mundo del rock y el metal, convirtiéndolo en una fuente de inspiración constante y en una de las plumas favoritas de nuestro género. Bienvenidos a Riffs con Historia, podcast que pretende dar a conocer lo que hay detrás de las grandes canciones, álbumes y bandas del metal, el rock y otros géneros relacionados, analizando lo que les dio origen, así como su relación con la historia, literatura, filosofía, arte y ciencia. Yo soy Isaac Reyes y como cada semana es un gusto estar con ustedes. Si es la primera vez que nos escuchas o si ya sigues el contenido pero no te has suscrito, dale clic al botón de seguir en YouTube o en Spotify. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando estos episodios. Y si ya estás suscrito, gracias infinitas por estar aquí. Nos acercamos al final de la primera temporada, que concluirá con el episodio 10, que es el siguiente. Y estamos seguros que les va a encantar el tema que elegimos para cerrar la temporada. Hoy, en este episodio 9, decidimos abrir la puerta a un territorio fascinante que es la literatura. Si bien en prácticamente cada episodio referimos diversos libros, hoy lo hacemos alrededor de un solo escritor, y no con cualquier autor, sino con el primero de varios que aparecerán en Riffs con Historia. Qué mejor manera de comenzar con uno de los padres de lo gótico, no solo por su lírica, sino por su estética, su actitud, su legado, poeta, cuentista célebre y pionero del relato policíaco. Siempre explorando el misterio, cultivando la atmósfera de lo oscuro y lo tenebroso, y convirtiendo la ansiedad de lo desconocido en arte. Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe se alzó como uno de los escritores más influyentes de todos los tiempos. Y claro, así como tú que estás escuchando este podcast porque todos esos temas, lo sombrío, lo inquietante, lo profundo te llaman la atención, además del metal o al menos el rock, ese universo oscuro y fascinante que Poe construyó ha sido una fuente de inspiración poderosa para muchas bandas, desde guiños sutiles hasta homenajes directos y adaptaciones completas de sus obras. Poe sigue vivo en la música que amamos. Edgar Allan Poe nació en Boston el 19 de enero de 1809. Así es, no es de Baltimore, aunque esta ciudad la adoptó como un símbolo. Vaya, su equipo de fútbol se llama Baltimore Ravens, en honor al poema más famoso del escritor, El Cuervo. Más adelante vamos para allá. Sus padres eran actores ambulantes, David Poe Jr. y Elizabeth Arnold Hopkins Poe, pero la tragedia marcaría su vida desde el principio. Cuando tenía apenas un año, su padre abandonó a la familia, y al año siguiente su madre murió de tuberculosis en plena gira teatral. Algo que para la época era súper común, la tuberculosis atacaba a esa parte de Estados Unidos gravemente. Edgar, huérfano con solo 2 años, tan solo un toddler, fue acogido por John y Frances Allan, una familia rica de Richmond, en Virginia. Aunque nunca fue adoptado legalmente, recibió el apellido Allan como parte de su nombre. Su infancia fue de contrastes, educación privilegiada pero con tensión constante con su padre adoptivo, quien lo trataba con frialdad y desprecio por su interés en la literatura y no en los negocios. En su juventud, Poe estudió en internados de élite en Inglaterra y Escocia entre 1815 y 1820. Esto puede explicar por qué cuando uno lee a Poe le da la sensación a veces de que está leyendo a un escritor inglés. Y más tarde asistió a la Universidad de Virginia. Sin embargo, debido a problemas económicos y deudas de juego, abandonó los estudios tras un año. La relación con John Allan, su padre adoptivo, se fracturó irremediablemente. Poe se fue por su cuenta y en 1827 se alistó en el ejército bajo un nombre falso. Durante ese tiempo publicó su primer libro de poemas, Tamerlane and Other Poems, firmado simplemente como By a Bostonian, por un bostoniano. Tras su breve etapa en la Academia Militar de West Point, de la cual también fue expulsado,
Poe se dedicó por completo a la escritura y el periodismo. La razón por la cual lo expulsaron, básicamente se rebeló contra la disciplina militar, dejó de asistir a clases, ignoró órdenes y se comportó de forma deliberadamente negligente para que lo echaran. Como pueden ver, era lo que se puede decir, y lo que muchos metaleros fuimos en la infancia, un chico problema. Poe vivió siempre de escribir, no obstante en condiciones precarias. Trabajó como editor y crítico literario en revistas de Filadelfia, Baltimore y Nueva York. Fue conocido por su estilo mordaz, su defensa del arte como expresión pura y su batalla contra la mediocridad editorial. En 1836, cuando tenía 27 años, se casó con su prima Virginia Clemm, que tenía apenas 13 años. Sí, ya lo sé, está muy bizarro esto. Ella fue su musa, pero también fue su gran tragedia. Enfermó de tuberculosis y murió en 1847, destrozándolo emocionalmente. El dolor por la pérdida de Virginia se reflejó en muchos de sus textos más melancólicos como Annabel Lee o The Raven. Poe luchó toda su vida contra la pobreza, la depresión y el alcohol. Aunque tuvo breves momentos de fama, como tras la publicación de The Raven en 1845, sin embargo, nunca logró la estabilidad. Murió en Baltimore el 7 de octubre de 1849 en circunstancias muy misteriosas. Fue encontrado delirando en la calle, vestido con ropa ajena. Su muerte ha sido atribuida a causas que van desde alcoholismo hasta envenenamiento, rabia e incluso asesinato político. Tan solo tenía 40 años. Hagamos una rápida revisión de las obras más notables de Edgar Allan Poe. Estoy seguro que muchas de estas ya las leyeron, ya sea en la época estudiantil o por gusto propio. Muchos de sus cuentos son cortos y digeribles, se los pueden echar en 20-30 minutos, por lo que es un placer leerlos 1, 2, 3 veces. Así que pueden usar esta reseña que hacemos para ver si alguna de estas obras les llama la atención y darle lectura, o si ya lo hicieron, recordar y revivirla, por supuesto. Sus obras más notables. Por lo que hace a cuentos: The Mask of a Red Death, La Máscara de la Muerte Roja, que es la que ocupamos para la introducción, que en esta ocasión fue muy pequeña, de este episodio. Una peste devastadora arrasa el reino. Mientras la muerte se propaga, el príncipe próspero encierra su corte en una abadía fortificada para escapar del horror exterior. Adentro celebran un baile de máscaras, lujos y lo macabro, en un intento desesperado por ignorar la muerte. Pero a la medianoche, una figura encapuchada y ensangrentada aparece entre los invitados. Nadie la invitó, pero vino por todos. La muerte, al final, no respeta muros ni máscaras. The Telltale Heart, El corazón delator. Un hombre insiste en que no está loco, aunque ha cometido un asesinato. Asegura que su crimen fue meticulosamente planeado y ejecutado, todo porque no soportaba el ojo de buitre del anciano con quien vivía. Pero tras esconder el cuerpo bajo las tablas del suelo, el culpable comienza a escuchar un sonido persistente, el latido del corazón de su víctima. The Fall of the House of Usher, La caída de la casa de Usher. Un hombre visita a un viejo amigo, Roderick Usher, que vive en una mansión en ruinas junto a su enigmática hermana Madeline. Lo que comienza como una reunión inquietante se transforma en una espiral de locura, enfermedad y muerte. La casa misma, oscura, agrietada, viva en cierta forma, parece estar ligada al destino de sus habitantes. Al final, cuando los Ushers caen, la casa también lo hace, literalmente. Aquí, si un día quieren echarle un ojo a la serie de Netflix La caída de la casa de Usher, es muy recomendable. Realmente la serie no aborda solamente esta historia, toma esta historia como una columna vertebral y habla de diversos relatos de Edgar Allan Poe. La verdad está bastante bueno. The Pit and the Pendulum, El pozo y el péndulo. Un hombre despierta en la oscuridad, condenado por la Inquisición. No sabe dónde está, pero pronto descubre dos instrumentos de tortura: un pozo profundo y un péndulo afilado que desciende lentamente hacia su pecho. Cada momento es una agonía. La muerte no llega rápido, sino como una tortura mental, milimétrica, inevitable. Pero justo cuando todo parece estar perdido, un giro inesperado revienta la tensión. Ligeia, o Ligeia, es uno de los relatos más oscuros y poéticos de Poe. Narra la obsesión del protagonista por su primera esposa, Ligeia, una mujer de inteligencia sobrenatural, de belleza enigmática y voluntad indomable. Tras su muerte, el narrador se casa con Lady Rowena, pero ella también enferma y muere. En una atmósfera alucinada, el cuerpo de Rowena parece transformarse hasta que finalmente resucita con los rasgos de Ligeia. La historia es profundamente simbólica y está llena de temas como el amor más allá de la muerte, el poder de la voluntad y el terror existencial. Berenice, o Berenice en español. La historia de Berenice de Poe trata sobre un hombre llamado Egauss que se obsesiona enfermizamente con los dientes perfectos de su prima Berenice, mientras ella cae en una enfermedad que la desfigura física y mentalmente.
Cuando aparentemente muere, Gauss entra a un estado disociativo y luego despierta para descubrir que alguien la desenterró y le extrajo todos los dientes. Al final, se sugiere fuertemente que él mismo fue quien cometió el acto, aunque no recuerda haberlo hecho. Otros cuentos: The Black Cat, el gato negro. Un alcohólico asesina a su mascota y a su esposa, pero el gato regresa, o tal vez nunca se fue. The Cask of Amontillado, el barril de amontillado. Un hombre finge invitar a su enemigo a una cata de vino para emparedarlo vivo en las catacumbas. Cambiando de género, cabe señalar que si bien Poe es conocido por sus cuentos y poemas, también se le considera como pionero del género policial. Las siguientes 3 obras que vamos a mencionar conforman la trilogía de Dupin, el arquetipo del detective racional, que inspiró a personajes como Sherlock Holmes o incluso Batman. The Murders in the Rue Morgue, los crímenes de la calle Morgue. 2 mujeres aparecen brutalmente asesinadas en un apartamento cerrado por dentro. La escena es tan salvaje como inexplicable. La policía está desconcertada, pero el detective Auguste Dupin, con lógica y observación aguda, comienza a desentrañar el caso. El asesino no es humano. The Mystery of Marie Roget, el misterio de Marie Roget. Una joven aparece asesinada en el Sena. Esta historia está basada en un caso real. Dupin regresa para analizar la evidencia en busca de la verdad oculta tras la niebla de París. Y La carta robada, una carta comprometedora desaparece, la policía la busca sin éxito, pero Dupin demuestra que, a veces, el mejor escondite es el más evidente. Y ahora vamos con sus famosos poemas. The Raven, el más famoso de todos, El Cuervo. Un hombre afligido por la pérdida de su amada Leonora, o Leonor, recibe la visita de un misterioso cuervo parlante que se posa sobre su puerta. Cada vez que pregunta por la posibilidad de reunirse con ella en el más allá, el cuervo responde con una palabra: nevermore, o en español, nunca más. La desesperación y la locura se van apoderando de él en una espiral de dolor, resignación y oscuridad eterna. Nunca más. Annabel Lee. Un poema que narra el amor eterno entre el narrador y Annabel Lee, su amada, en un reino junto al mar. Aunque la muerte separa a los amantes, nada puede apagar la intensidad de ese amor, que sigue viviendo más allá de la tumba. Otros poemas destacables: Leonor o The Bells, las campanas. Muy bien, es momento de revisar las canciones y bandas que han sido directamente influenciadas por Allan Poe. Y lo que haremos será muy similar a ese episodio, que por cierto ha sido el más visto y consentido de esta primera temporada, la de música clásica igual a metal, donde señalábamos a un compositor clásico y acto seguido enlistábamos las bandas que han sido influenciadas por él. En esta ocasión haremos algo parecido pero con obras, es decir, de los cuentos o poemas que acabamos de listar, algunos vamos a retomarlos y diremos qué canción o banda de rock y metal han desarrollado algo al respecto. De entrada tenemos que mencionar al Tales of Mystery and Imagination, álbum conceptual de Alan Parsons Project, en el que todos los temas están basados en obras de Edgar Allan Poe, desde cuentos hasta poemas. Veamos su estructura. En el lado A se llama Cuentos Oscuros, está A Dream Within a Dream, The Raven, The Telltale Heart, The Cask of Amontillado, The System of Dr. Tara and Professor Feather. Y en el lado B, llamado Obra Sinfónica, está The Fall of the House of Usher, que es una suite instrumental de 5 partes. Es completamente instrumental. Y To One in Paradise. Tales of Mystery and Imagination es una obra conceptual y ambiciosa y respetuosa del universo de Poe. Cada canción está cuidadosamente compuesta para capturar el tono emocional, filosófico y atmosférico de sus textos. Y de este álbum vamos a tomar la primera canción y nos vamos a referir a la obra de El Corazón Delator, de Alan Parsons Project, The Telltale Heart, el rock progresivo de 1976. Interpretada por Arthur Brown, el peculiar cantante pionero del shock rock. Así es, un antecedente directo de Alice Cooper, de Marilyn Manson, de Rammstein incluso, conocido por su teatralidad incendiaria en los años 60 y por su éxito Fire. La canción combina elementos de rock progresivo, art rock y rock sinfónico. La intensidad vocal de Brown, junto con sus arreglos orquestales y sintetizadores, crea una atmósfera que refleja la creciente locura y culpa del narrador. La letra de la canción explora la mente perturbada del asesino, quien tras cometer su delito es consumido por la culpa. La obsesión con el ojo del anciano y el sonido del corazón que late bajo el suelo son elementos centrales tanto en el cuento como en la canción. You should have seen him, lying alone in helpless silence in the night. Deberías haberlo visto, yaciendo solo en un silencio impotente en la noche. But let the silence drown the beating of his heart. Pero deja que el silencio ahogue el latido de su corazón. Siguiente canción, Metal Church, esta banda de heavy metal, of Unsound Mind, de 1989. Es otra adaptación donde también el punto de vista es de la mente perturbada del protagonista, que es consumido por la culpa y la obsesión, misma temática. It is the eye that will destroy me, stuck in my mind. Es el ojo que me destruirá, clavado en mi mente. Vámonos ahora con El Pozo y el Péndulo.
La primera canción, Symphony X, esta banda de metal progresivo, King of Terrors, de 2002. La letra describe a un protagonista atrapado en un entorno oscuro y opresivo, enfrentando una amenaza inminente que simboliza el medio y la muerte. El protagonista despierta en un lugar rodeado de paredes de acero, cegado por un terror paralizante. A medida que avanza, se encuentra encadenado a un altar, sintiéndose como un sacrificio para una deidad desconocida. La presencia de entidades demoníacas y sombras de hierro intensifica la sensación de angustia y desesperación. El título King of Terrors hace referencia a una figura que personifica el miedo supremo, una presencia ineludible que acecha al protagonista en cada momento. La música, los riffs potentes y las secciones instrumentales complejas, como nos tiene acostumbrado Symphony X, refuerzan la atmósfera sombría y opresiva de la canción. Ahora, en la canción no se hace una referencia directa o explícita hacia el cuento que estamos mencionando. Sin embargo, la temática y las imágenes evocadas recuerdan en su totalidad a El Pozo y el Péndulo de Edgar Allan Poe, en donde un prisionero enfrenta torturas psicológicas y físicas en una mazmorra de la Inquisición. La sensación de confinamiento, la amenaza constante y la lucha por la supervivencia son elementos comunes en ambas obras. Definitivamente, Symphony X tomó su inspiración de esta obra. Podemos escuchar I awake without the sun encased in walls of steel. Me despierto sin sol, encerrado en muros de acero. Hear my desperate cries. Escucha mis gritos desesperados. Ahora vamos con Nightwish en su canción The Poet and the Pendulum, esta banda de symphonic metal en 2007. El título es un homenaje directo al cuento de Poe. The Pit and the Pendulum lo cambiaron por The Poet en lugar de Pete. Representa a Thomas Holopainen, autor de la letra, que se sitúa a sí mismo como figura central en una narrativa gótica y dramática. Ya saben, es Don Controlador, es un genio, y así sabemos que es. Tanto la canción como el cuento comparten el miedo ante la muerte inminente, el simbolismo del péndulo como amenaza constante, el descenso al abismo físico-mental y el encierro y la impotencia del protagonista. Podemos escuchar en la parte de la canción que es ya declamada: I'm afraid, I'm so afraid, being raped again, again and again. I know I will die alone, but love. Tengo miedo. Tengo tanto miedo de ser una palabra que no podemos decir una y otra vez y otra vez. Sé que moriré solo, pero amado. Ahora vamos con Los Crímenes de la Calle Morgue. Esta obra que les comentaba que es pionera en la cuestión policíaca. The Iron Maiden, Murders in the Rue Morgue, de heavy metal de 1981. La época pre-Bruce Dickinson, cuando estaban con el recientemente fallecido Paul Di'Anno. Este cuento, Los asesinatos de la calle Morgue, que se considera la primera novela policíaca, relata la espantosa historia de una madre y una hija que son halladas brutalmente asesinadas de forma atroz. Sin embargo, aunque en la historia de Poe el asesino resulta ser de un origen inesperado, el cantante original de Maiden, Paul Di'Anno, narra la historia de tal manera que uno se pregunta si el narrador de hecho fue quien las mató. El crimen es resuelto por el brillante detective Auguste Dupin, quien descubre que, y aquí una advertencia de spoiler, porque realmente si no lo han leído y escuchan esto sí les va a arruinar la historia, y que si pretenden hacerlo, adelanten unos segundos. Descubre que el asesino no es humano, sino es un orangután que se escapó. En esta versión de Maiden, la diferencia es de que, como está desde el punto de vista de un hombre que es acusado falsamente, este huye de la justicia. Podemos escuchar I never done nothing at all, but I got some blood in my hands, because everyone shot in me. Nunca he hecho nada en absoluto, pero tengo sangre en mis manos, porque todos me gritan. Vamos con el cuento de El barril amontillado. Y la canción es de Rammstein, o Rammstein, Stein Stein, esta banda de industrial, en el 2004. En el cuento de Poe, Montesor atrae a su víctima Fortunato a las catacumbas con la promesa de probar un vino raro, el amontillado, y una vez dentro lo encadena a la pared y lo empareda vivo, como venganza por ofensas pasadas. En la canción, Rammstein narra desde la perspectiva de un hombre obsesionado que construye una casa para su ser amado, pero con la intención de encerrarla dentro de ella, piedra por piedra, que es lo que dice Stein um Stein, en un acto escalofriante de amor, posesivo y sadismo. La conexión es directa: emparedar a alguien con premeditación, solo que en el caso de Rammstein, en lugar de una venganza, es una obsesión macabra disfrazada de amor al querer poseer y encerrar a la susodicho. Siguiente cuento, Bernice, que por cierto, cabe señalar que Berenice en inglés es Bernice, no es Bernice. He escuchado uno que otro decir Bernice, suena muy chistoso, bueno, se dice Bernice. Y la canción es de Mr. Bungle, Carry Stress in the Jaw, que es algo rarísimo, puede ser avant-garde metal o simplemente música experimental. Tienen que escucharlo y encuéntrenle un género.
Si a ustedes no les suena la banda Mr. Bungle, seguro les suena el genio detrás de ello, es el gran Mike Patton, frontman de Faith No More. Curiosamente, esta banda fue antes de Faith No More. Sigue existiendo, así como el sinfín de proyectos de Patton. Harry Stressing the Jaw es una reinterpretación emocional y sonora del horror psicológico de Bernice. Mr. Bungle toma la idea de la obsesión enfermiza que ya explicamos en el pequeño resumen de obras y la representa como una pieza musicalmente perturbadora, donde la disociación, el caos y la compulsión se sienten más que se narran. Es una locura absoluta esta canción, es un must que le echen una oreja. Ahora, para el cuento de Ligeia o Ligeia, Annihilator, esta banda de thrash metal de 2004, en 2004 más bien. Es un homenaje directo a la historia de Poe. Jeff Waters, líder y mente detrás de Annihilator, retoma el relato como base lírica, aunque le da un giro más agresivo y oscuro con tintes de posesión y venganza. La canción Ligeia de Annihilator es una adaptación metalera del cuento, conserva sus temas centrales, la obsesión, la muerte, la resurrección, lo sobrenatural, es intensa, atmosférica y perfecta para mostrar cómo el metal puede reinterpretar la literatura gótica de manera poderosa. Y ahora vamos a ver a la más famosa y por ende la que tiene más reinterpretaciones, El Cuervo. El primero, de Alan Parsons Project, en este álbum que ya comentamos, Tale of Mystery and Imagination de 1976, es una reinterpretación moderna y atmosférica que mezcla versos del poema con fragmentos originales y construye una experiencia musical que transmite el dolor, obsesión y la sombra de la pérdida. Comienza con el famoso primer verso recitado en vocoder, dándole un tono fantasmal y moderno. Para esa época, ¿no? Sonaba muy moderno. The clock struck midnight, and through my sleeping, I heard a tapping at my door. El reloj marcó la medianoche y mientras dormía, escuché un golpeteo en mi puerta. Ahora bien, hablemos de The Raven, de Lou Reed. Lou Reed, rock experimental, spoken word, avant-garde, también una cosa que puede caber en muchos géneros. Que si bien se llama The Raven, y es la razón esencial por la cual lo pusimos aquí, también se trata de otro álbum conceptual y con una lista brutal de colaboraciones. Escuchen ustedes, David Bowie, Willem Dafoe, Steve Buscemi, Laurie Anderson, entre otros. Esta obra es algo inusual, diría yo que incluso más inusual que ese álbum rarísimo Lou que hizo con Metallica. Lou Reed reimagina y reinterpreta varias obras de Poe, combinando narraciones habladas, por eso decíamos el spoken word, a veces con música de fondo, canciones originales inspiradas en los textos de Poe, versiones modificadas o modernizadas de los poemas y reflexiones autobiográficas del propio Reed. No es una adaptación fiel, en tono clásico, sino una exploración oscura, psicodélica y libre, a veces inquietante, a veces bella y sumamente teatral. Es algo diferente, escúchenlo y pónganos en los comentarios qué les pareció. Otras adaptaciones, Tristania, My Lost Leonor, aunque no es una adaptación literal, hace referencia a Leonor, que es la figura ausente en el poema. Un clásico del gótico metal noruego. De Mars Volta, esta bandota de Mars Volta, With Twilight as My Guide. Mars Volta rinde un pequeño homenaje a Edgar Allan Poe con la letra Mi diablo me hace soñar como ninguno otro mortal sueña. La letra deriva de un verso del Cuervo que dice, soñando sueños que ningún mortal se ha atrevido a soñar. Cabe señalar que algunas de las canciones que hemos mencionado las encontramos en un artículo de la revista Loudwire. Y para finalizar el programa, hablemos de la única novela larga que Allan Poe escribió en su vida, llamada Las aventuras de Arthur Gordon Pym de Nantucket. Publicada en 1838, la novela cuenta la historia de un joven que se embarca en una travesía marítima llena de naufragios, motines, islas misteriosas y errores ocultos en el Polo Sur. Hasta ahí todo bien. Un descenso hacia lo desconocido, rayando de hecho en lo Lovecraftiano, con la anotación de que Allan Poe lo escribió antes de que Lovecraft naciera. Por ahí también se dice que Poe fue una de las influencias de este otro magnífico escritor. Pero lo sumamente importante e inquietante es una escena que resalta por encima del resto. El momento en que los náufragos, en una balsa a la deriva y al borde de la muerte, deciden recurrir al canibalismo para sobrevivir. Tiran suertes y el elegido es un joven Grumet. Grumet es un marinero aprendiz, llamado Richard Parker. Sí, Richard Parker. Ahora, esto los va a dejar helados. 46 años después, en 1884, el yate Mignonette naufragó en medio del Atlántico. 4 hombres quedaron a la deriva en una pequeña embarcación. Pasaron los días, el hambre, la sed, y finalmente 3 de ellos decidieron matar y comerse al más joven, que era el Grumet y se llamaba Richard Parker. Era su primer viaje.
La similitud con la novela fue tan desconcertante que durante el juicio los abogados defensores intentaron argumentar que la coincidencia era tan extraordinaria que el caso parecía ficción, pero no lo era, naturalmente. En conclusión, pocos escritores como Edgar Allan Poe hacen un match tan perfecto con el mundo del rock y el metal, ya sea por su temática, su estética, su filosofía. Ambos universos comparten una misma necesidad de explorar, apropiarse y transformar lo sombrío, lo atormentado, lo bello y lo trágico. La influencia de Poe ha atravesado siglos, géneros y estilos, encontrando eco en riffs distorsionados, atmósferas góticas y letras obsesionadas con la muerte, la locura y los rincones más oscuros del ser. Que su legado siga creciendo, que siga inspirando, o mejor aún, que versos y riffs sigan encontrándose y complementándose en la misma oscuridad creativa. Y díganos, amigos, ¿qué les pareció el primer episodio dedicado a un escritor? ¿Qué otros escritores les gustaría que abordáramos? No necesariamente tienen que ser en literatura, puede ser filosofía, política, etc. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Spotify. Y también estamos en Facebook como Riffs con Historia, para que nos den like, o si quieren agregarnos, tenemos un perfil llamado Isacorps, donde compartimos noticias de la escena metalera. Nos vemos el próximo jueves.